En la carne asada del día del trabajo, mi papá le puso una hoja de papel enfrente a mi hijo de 8 años y le dijo: Caleb, marca una opción ya. Carita feliz si quieres que tu mamá se quede en esta familia. Carita triste si crees que se tiene que ir. Los labios de Caleb le temblaron. Apenas pudo decir entre lágrimas: yo quiero a mi mamá. Mi hermano se rió fuerte y soltó: no más escoge, no seas sensible. Mi papá sonrió de una forma fría y remató: si no puedes decidir, entonces te vas con ella ahorita mismo. Aquí no queremos débiles. 19 familiares se rieron mientras mi hijo se rompía en llanto y corría directo a mis brazos. Yo lo abracé fuerte, me levanté sin decir una sola palabra y me fui de ahí. Ellos pensaron que la humillación me iba a destruir. Pero lo que no sabían es que un hombre sentado en esa misma mesa llevaba 14 meses guardando cada secreto sucio que ellos creían enterrado. 12 días después llegó una carta que demostraba que la panadería con la que me habían controlado toda la vida nunca había sido realmente de ellos. Me llamo Jody Miles, tengo 37 años. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde me ves. La mañana del día del trabajo empezó como cualquier otro lunes en nuestro pequeño departamento en Manheim, Pensilvania. Caleb estaba en la sala, en pijama, viendo caricaturas que ya se sabía de memoria. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina en líneas suaves. Yo traía el mandil viejo de mi abuela, con las letras L. Miles bordadas ya casi borradas, y estaba sacando del horno un pan de calabacita. Mi mamá me había dicho 3 días antes que no llevaran nada complicado. No más tú y Caleb, me dijo. Sin hacerte problemas. Por eso elegí ese pan. Algo sencillo, de lo más normal que se me ocurrió. No quería darle a nadie motivos para mirarme demasiado ese día. Caleb se subió al banco de la cocina y me vio envolver el pan en papel. Mamá, ¿el abuelo hoy va a ser bueno?, me preguntó. No contesté de inmediato. Amarré el papel con un hilo de cocina y guardé el pan en el mismo molde de metal que mi abuela usaba desde los años 70. Tenía una grieta fina que ella misma había pegado con cinta desde 1996. Ese molde había sobrevivido más que ella. Va a intentar portarse bien, le dije al final. Con eso basta. Caleb asintió como si entendiera, pero no entendía. Tenía 8 años y cargaba su orgullo como si fuera armadura. Su jersey de los Leeds Lions, el número 6 ya gastado por el pasto, lo llevaba puesto como si fuera uniforme de batalla. El coach Russell les había dicho que los verdaderos jugadores siempre llevan su equipo consigo, así que Caleb metía su guante en la mochila, junto con una barra de granola y una botella de agua, por si había algún lugar donde lanzar la pelota. A las 6 de la mañana mi celular vibró en la mesa de noche. Era mi hermano Trevor. Oye, nomás checando, si vas a ir hoy. Papá está planeando algo. Lo leí 2 veces y dejé el teléfono boca abajo. Me dije que planeando significaba una carne asada, un brindis, tal vez un discurso como los que le gustaban a mi papá sobre cómo la panadería se había construido con puro trabajo de gente que no faltaba nunca. Y le respondí, claro que sí. Él no contestó. Para cuando salimos del estacionamiento del departamento, ya casi eran las 2 de la tarde. El trayecto de Manheim a la casa de mis papás en Lititz era de unos 18 minutos, si los semáforos estaban de buenas. Tomé la ruta 72, pasando la lechería y los largos campos de maíz, mientras dejaba que Caleb bajara tantito la ventana. El aire de septiembre todavía se sentía como verano suave. Pasamos frente a la sucursal de la panadería del centro, Miles Family Bakery, fundada en 1962. Caleb pegó la cara al vidrio. Mamá, ¿por qué tu nombre no está en el letrero? Vi cómo el letrero se iba quedando atrás en el retrovisor. Tal vez algún día, cariño, tal vez algún día, le respondí. En ese momento no sabía que esa respuesta ya había sido firmada y notariada con la letra de otra mujer 8 años atrás, y que llevaba todo ese tiempo guardada en una caja de zapatos al fondo de un closet. La casa en Owl Hill Road tenía un jardín frontal grande, 2 arces viejos y una cerca blanca que mi mamá pintaba cada verano, aunque no lo necesitara. Cuando llegamos ya había 9 coches en la entrada y 2 más en la calle. En el patio trasero habían puesto mesas plegables como si fuera una boda sin novia.
Éramos 19 personas. Después lo conté en mi libreta, porque después de años intentando pasar desapercibida en reuniones familiares, aprendí a contar quién estaba y dónde estaban las salidas. Trevor estaba en la parrilla con su uniforme de fin de semana, shorts khaki, polo y lentes en la frente. Su esposa Meredith llevaba una charola de sandía sin mirar a nadie. Mi hermano menor Connor estaba en la sombra pegado al celular. Mi mamá, Janelle, traía el cabello perfectamente recogido, el labial puesto y esa sonrisa acomodada de siempre. Cruzó el pasto con los brazos abiertos. Ahí está mi nieto favorito. Caleb se tensó apenas un segundo antes del abrazo. Yo lo sentí en la mano que le estaba sosteniendo. Se dejó cargar, le dieron un beso en la cabeza y lo bajaron otra vez. Ve a jugar, cariño, dijo mi mamá. Los hijos de los Pendergrass todavía no llegan, pero el coach ya está aquí. Eso me detuvo un segundo. Volteé hacia el fondo del patio. Russell Pendergrast estaba sentado en la mesa larga de picnic, del lado donde normalmente mi papá se sentaba a dirigir las reuniones familiares. Su esposa Caroline estaba a su lado con un plato de papel intacto sobre las piernas. Russell vestía una camisa de franela ya gastada y jeans. Sostenía un vaso de agua con hielo con las dos manos, como alguien que ya decidió quedarse quieto y observar todo. Me saludó con la cabeza. Le devolví el gesto. Mucho después entendería que él había tardado más de lo normal en mirar a mi papá que a mí, y que en la bolsa de su camisa ya llevaba una libreta negra con 19 páginas de notas sobre mi familia. Mi papá bajó de la terraza con una cerveza en la mano y la otra acomodada sobre su polo. Apenas se notaba un rectángulo bajo la tela, como una hoja doblada en el bolsillo del pecho. Un pedazo de papel doblado 2 veces. Me dije a mí misma que seguro era algún discurso. La tarde siguió como suelen ser las tardes en esa familia, normal por fuera, pesada por dentro. Trevor empezó contando una historia larga de una clienta de la panadería que se había quejado del gluten y de cómo había pronunciado artesanal como si fuera una burla. Poco a poco lo fue convirtiendo en un chiste sobre madres solteras que creen que merecen trato especial. Se rieron. Connor se rió más fuerte que todos. Meredith ni levantó la vista de su sandía. Yo sentí el comentario caerme encima como una piedra en el parabrisas, primero pequeño, y luego con grietas extendiéndose por dentro. En fin, dijo Trevor levantando las pinzas, ya saben cómo es, hay gente que se les olvida quién los sostuvo. Mi papá dejó la cerveza sobre la mesa del picnic. Ya que estamos hablando de familia, dijo, hay algo que tenemos que ver mientras están todos aquí. El patio se fue quedando en silencio poco a poco. Trevor apagó la parrilla. Connor se levantó y sostuvo el celular a la altura del pecho, como si fuera a grabar algo importante. Yo metí la mano debajo de la mesa y encontré la de Caleb. Apretaba su jersey con la otra mano, fuerte, temblando. Mi papá abrió el papel. Lo puso sobre la mesa frente a Caleb como si estuviera acomodando unas cartas. Y aunque yo estaba del otro lado, lo vi perfecto. Era una hoja impresa en computadora, tinta láser, todo perfectamente centrado, como si lo hubieran preparado con calma. Arriba decía: carita feliz, mamá se queda en esta familia. Carita triste, mamá se tiene que ir. Debajo había 2 caritas de caricatura, una sonriente y otra con una lágrima. Y más abajo, una línea para firma. Caleb Miles, 8 años, con familia presente. La habían dejado lista desde antes. Esto no era un arranque de enojo. Era un documento. Caleb, dijo mi papá, marca ya. Carita feliz si quieres que tu mamá se quede. Carita triste si se tiene que ir. Había una pluma sobre la mesa, azul, con el logo de la panadería. Caleb no se movió. Miró el papel, luego me miró a mí, y luego otra vez el papel. Sus labios le temblaban. Pero, yo quiero a mi mamá, susurró. Las lágrimas le bajaron en 2 líneas limpias. Trevor se rió. Una risa corta, seca, de esas que usa cuando quiere herir sin decir nada. No más escoge, soltó. No seas débil. Y en ese momento sentí como algo dentro de mí se quedaba completamente quieto. Mi papá sonrió.
Esa sonrisa de siempre, la que usa en la iglesia, la que usa cuando todos creen que es un hombre respetable. Bajó la mirada hacia Caleb. Y con esa misma calma dijo: si no puedes elegir, entonces te vas con ella ahorita mismo. No mantenemos gente débil aquí. El patio se rió. No fue una risa fuerte ni escandalosa. Fue peor. Fue esa risa de 19 personas que ya se pusieron de acuerdo en algo sin decirlo, y solo estaban esperando el momento para hacerlo oficial con una carcajada. Connor seguía con el celular levantado mientras se reía. 3 de mis primos también. Una de mis tías. Mi mamá solo apretó los labios y asintió, como si estuviera escuchando un sermón en la iglesia. Al fondo, vi a Russell en la mesa. Dejó el tenedor despacio sobre el plato de cartón. No se rió. No se levantó. No dijo nada. Solo juntó las manos sobre las piernas y se quedó ahí, mirando. Caleb hizo ese sonido corto que hacen los niños cuando están a punto de llorar de verdad. Después empujó el papel con las 2 manos. Se subió al banco, bajó del otro lado y rodeó la mesa corriendo hasta llegar a mí. Se pegó a mi costado con todo su cuerpo chiquito. Lloró una vez, y luego escondió la cara en mi hombro. Y bien, dijo mi papá sin dejar de sonreír. Parece que ya eligió. Te lo puedes llevar a casa, Jody. Nadie te va a detener. Mi mamá habló bajito. No hagas un escándalo, hija. Esto se hizo con respeto. Connor agregó. Era solo un chiste. Yo abracé a Caleb con un brazo. Con el otro agarré su mochila del banco. No tomé el pan de calabacita. No miré el papel. No miré a mi hermano. No miré a mi papá. Me levanté. Caminé por el pasto. Pasé la reja del patio. Sin decir una sola palabra. Cuando llegué a la entrada, vi a Russell ya de pie dentro de la casa, a través de la ventana de la cocina. Lo vi disculparse y dirigirse al baño con su pequeña libreta negra en la mano. Subí a Caleb al asiento trasero. No había dejado de llorar. Encendí el coche. Tomé la carretera de Owl Hill Road hacia la ruta 72, sosteniendo el volante con las 2 manos todo el camino. Caleb lloró unos 4 minutos, y luego se quedó en silencio, como hacen los niños cuando ya no les quedan formas de preguntar lo mismo. Mamá, dijo desde atrás, yo hice algo mal. Lo miré por el espejo. No, mi amor. Tú hiciste todo bien. Se quedó callado un rato largo. ¿Por qué el abuelo era así? No respondí de inmediato, porque no había una respuesta que un niño de 8 años pudiera escuchar sin romperse o sin cargar algo que no le tocaba. Así que le dije lo único que pude decirle. A veces los adultos, le dije, intentan hacer que un niño haga su trabajo sucio porque ellos no se atreven a hacerlo. Pensó en eso. Se quedó pensando todo el camino. Cuando llegamos a nuestro estacionamiento en Mannheim, llevaba su guante de béisbol apretado contra el pecho con las 2 manos. No lo soltó en todo el camino. En el departamento se quedó dormido en el sillón con su jersey puesto, todavía abrazando el guante. Le puse encima una cobija tejida por mi abuela en 1989. No le quité los zapatos. No apagué la lámpara. Me hice café en lugar de té porque necesitaba mantenerme despierta. Después abrí el cuaderno Moleskine que llevaba años guardado en un cajón de la cocina, el mismo que usaba antes para registrar facturas de proveedores de la panadería. Me senté en la mesa y escribí en la primera hoja limpia, Día del Trabajo, 1 de septiembre de 2025, aproximadamente 4:17 de la tarde, 19 testigos. Escribí de memoria los nombres de las 19 personas que estaban ahí. Escribí exactamente lo que decía el papel. Escribí lo que dijo mi papá. Lo que dijo Trevor. Lo que dijo Connor. Lo que dijo mi mamá. Lo que dijo Caleb. Subrayé la palabra débil. Mi celular no dejaba de vibrar en la barra de la cocina, pero no lo tomé ni lo miré. A las 9:47 de la noche me mandé un correo desde mi cuenta del trabajo a mi Gmail personal, con el asunto, Día del Trabajo, 1 de septiembre de 2025, notas del incidente. Caleb presente.
Adjunté la versión pasada a máquina de la página del cuaderno. Lo hice porque ya había visto suficientes disputas con proveedores para saber que el servidor guarda la hora exacta, y que ese registro no se borra aunque pierdas todo lo demás. Cuando iba revisando las notas por segunda vez, el celular vibró con un número desconocido. El mensaje decía: Señora Miles, soy el coach Russell. Siento lo de hoy. Creo que necesitamos hablar esta semana, cuando usted esté lista. Me quedé un buen rato sentada en la mesa. Anoté el número. Anoté la hora, 10:22 de la noche. Y agregué una línea más al cuaderno. Alguien más lo vio. Alguien más lo escribió. Si alguna vez has estado en una cocina en silencio por la noche, con un niño dormido en el cuarto de al lado, y de pronto entiendes que la familia donde creciste te acaba de mostrar quiénes son realmente, entonces sabes lo que se siente dejar de ser hija y empezar a ser testigo. Te leo en los comentarios desde donde me ves. Y si alguna vez has tenido una noche así, quédate porque lo que sigue es lo que había dentro del sobre. Para entender lo que pasó ese día del trabajo, hay que entender primero a mi abuela. Loretta Marlene Miles nació en 1937 en una granja al este de Lititz que ya no existe. Se casó a los 18 años, abrió la panadería del centro con $300 de propinas ahorradas y la dirigió sola después de que mi abuelo murió en 1981. Criaba a mi papá mientras también horneaba pan cada viernes para la única familia judía del pueblo. Siempre usó el cabello en un chongo bajo hasta el día que murió, y leía estados financieros más rápido que cualquier contador de la zona. Murió en agosto de 2016, a los 81 años, en su propia cama, con mi mano sosteniendo la suya. Caleb tenía 17 meses. Tuvo apenas un año de vida siendo cargado por su bisabuela. No la recuerda. Yo sí tengo una foto de 1994. Yo tenía 6 años, con el mandil de mi abuela puesto, parada en un banquito de la cocina, con harina hasta en la nariz. Ella estaba detrás de mí, inclinada, con su mano guiando la mía mientras yo intentaba amasar. Esa foto la sigo guardando en mi cartera, detrás de mi licencia de conducir. Después del funeral, en el cementerio, mi mamá me dijo con una mano en la espalda baja: tu abuela hubiera querido que Howard se quedara con la panadería. Es lo correcto. No discutí. Tenía 29 años. Estaba sola y con un niño pequeño cuyo papá había muerto un año antes. Estaba cansada, estaba en duelo, y en ese momento no tenía fuerzas para imaginar otra cosa. No sabía que la única persona en todo el condado que menos quería que la panadería quedara en manos de mi papá era la misma mujer a la que estábamos enterrando. La primera señal llegó 2 semanas después del funeral. Estaba en casa de mis papás recogiendo un molde que mi mamá me había prestado cuando vi un recibo de cajero automático en la cocina, $4,000 retirados el mismo día del funeral. Le pregunté a mi mamá para qué era eso y solo me dijo: no seas curiosa, mi amor. Agarró el recibo, lo guardó en un cajón y cerró el tema. 6 meses después, mi papá movió a Trevor a la gerencia de la sucursal principal en Main Street y en una cena familiar anunció que yo me iba a quedar con la sucursal pequeña de Manning. Te acomoda mejor algo más tranquilo, dijo. Y tenía razón, o al menos eso creía él. La sucursal de Manning necesitaba a alguien con paciencia para las señoras del comité escolar, los proveedores menonitas y las familias de domingo que solo querían un pan para llevar. Yo sabía hacer ese trabajo. Lo que no sabía entonces era que esa sucursal generaba el 38% de los ingresos de toda la empresa, mientras a mí me pagaban apenas el 22% del salario de un gerente. No lo sabía porque mi papá controlaba los libros contables y yo nunca tuve razón para revisarlos. Eso cambió en marzo de 2024. Un proveedor nuevo, una cooperativa lechera cerca de Strasburg, se negó a renovar el contrato hasta que se liquidara un adeudo pendiente. Mandaron la factura directo a mí porque mi papá ya no contestaba el teléfono. Ese día entré al archivo de QuickBooks de la sucursal principal por primera vez en 7 años. Me senté en la mesa de la cocina, vi los números, y sentí como si el piso debajo de mí se moviera. Había 87 transacciones en 7 años a un proveedor llamado PG Solutions. Las cantidades eran raras: 1,800, 2,300, 4,100, 6,200. Nunca redondas, siempre diseñadas para parecer pagos normales.
llamé a la cooperativa. Luego a Lehman Mill. Luego al proveedor de huevos de Birmingham. Ninguno había recibido pago desde noviembre del año pasado. Después llamé al banco de la panadería para preguntar por PG Solutions. La empleada, con esa voz educada de quien ya ha respondido esa pregunta antes, me dijo que era una plataforma de pagos registrada en Curazao. No podía decirme qué tipo de clientes manejaba. No hizo falta. Había leído las noticias. Pensilvania había legalizado las apuestas en línea en julio de 2019. Mi papá empezó a ir a Atlantic City después del funeral de mi abuela. Luego dejó de ir, no porque hubiera parado, sino porque ya no necesitaba manejar 3 horas para apostar. Me senté frente a ese libro contable por 2 horas seguidas. Después abrí mi propia cuenta de ahorros. Durante los siguientes 9 meses, sin hacer ruido, transferí $52,000 a los 3 proveedores que mi papá había dejado de pagar. Les decía que hablaba en nombre de la panadería. Y en cada concepto escribía, por mi abuela. Nunca se lo dije a mi papá. Tampoco a mi mamá. Ni a Trevor. Lo hice porque no podía soportar la idea de que el letrero de Main Street, el mismo que Caleb me había preguntado alguna vez, el que mi abuela había pintado a mano en 1962, terminara bajándose solo porque mi papá no podía dejar de apostar el trabajo de toda su vida. Ese verano, Caleb empezó su segunda temporada de béisbol infantil. Su nuevo coach era un hombre callado llamado Russell Pendergrast. Nunca levantaba la voz y se sabía el nombre de cada niño desde el segundo entrenamiento. Yo no sabía entonces que él ya había notado algo en el cuerpo de mi hijo que yo misma me había estado diciendo que no era real. Russell tenía 58 años. Había sido policía militar del ejército de 1986 a 1996. Después trabajó en seguridad privada y en el año 2000 entró al departamento de policía de Lititz. Se retiró en 2022, después de 22 años de servicio, cuando su esposa Caroline, una querida maestra de segundo grado en la primaria de Lititz, fue diagnosticada con las primeras etapas de esclerosis múltiple. Tomó su pensión temprano. Aprendió a cocinar para ella. Y empezó a entrenar béisbol infantil porque nunca tuvieron hijos y porque después de 2 décadas escribiendo reportes había aprendido a no dejar de observar detalles. Todo esto lo supe después, en la pequeña cocina de su casa de ladrillo en East Front Street, mucho después de haber dejado de preguntarme por qué el coach de béisbol era quien terminaba metido en nuestra historia. Esto fue lo que él vio. En abril de 2024, en el primer entrenamiento de la temporada, mi hijo era pequeño, pálido y demasiado silencioso, como si escuchara todo con más cuidado del normal. Cuando Russell le preguntó un jueves en la tarde, Caleb, ¿tu abuelo va a venir al siguiente juego?, mi hijo se tensó. No fue algo obvio, pero Russell había pasado 22 años entrenado para notar ese cuarto de segundo donde alguien se congela o miente, y lo vio. Esa noche lo anotó en su libreta negra, 11 de abril de 2024. El niño se tensó al mencionar al abuelo. Vale la pena vigilar. En julio de 2024, después de un entrenamiento entre semana, Caleb le dijo a un compañero muy bajito, mi abuelo dice que mi mamá es la que está mal. Russell lo escuchó a unos metros de distancia. Y lo escribió tal cual, 17 de julio de 2024. El niño repitió palabra por palabra lo que dijo el abuelo, mi mamá es la que está mal. Esa noche, en su casa, Russell le dijo a su esposa Caroline, creo que hay un problema en la familia Miles. Y Caroline, ya conocía a esa familia. Ella le había dado clases de escuela dominical a mi mamá durante años. Russ, le dijo una vez, ya estás retirado. Lo sé, respondió él. Pero aún así no dejó de observar. A finales de julio, 2 semanas después del entrenamiento donde Caleb había dicho esas palabras, la línea de la panadería se desvió a su celular. Era un llamado a las 10:48 de la noche. Mi papá había estado tomando. Pendergrast, dijo mi papá, tienes que saber que mi hija no es una buena madre. En Pensilvania basta con que una sola persona consienta la grabación. Russell activó el grabador de voz y lo dejó hablar. Ella cree que es muy lista con los libros, siguió mi papá, pero no sabe lo que no sabe. En noviembre llegó otra llamada.
Mismo patrón. Misma voz tomada. Russell también la grabó. Pero no se acercó a mí. Esperó. Esperó porque era un hombre cuidadoso, y porque después de 22 años en la policía sabía que lo peor que puedes hacer cuando alguien está en problemas es actuar antes de entender todo. Mientras tanto, entrenaba a mi hijo. Observaba. Anotaba. Después de la carne asada del día del trabajo, manejó a casa y le dijo a su esposa Caroline, pasó hoy. Tengo que actuar ya. A la mañana siguiente, martes, 2 de septiembre, manejó a Garden Spot Village en New Holland, la comunidad donde vivía su madre. Se sentó frente a ella en el pequeño espacio común afuera de su departamento. Su madre se llamaba Attie Pendergrast. Tenía 83 años y había sido la contadora de mi abuela desde 1972 hasta 2014. Russell le contó todo despacio, lo del día del trabajo, el papel, Caleb, la sonrisa de mi papá. Attie se quedó en silencio mucho tiempo, con las manos entrelazadas en el regazo. Después se levantó despacio, fue a su closet y bajó una caja de zapatos del estante de arriba. Era de unos zapatos viejos que había comprado en 2003. La caja estaba cerrada con una liga. Dentro había un sobresellado, doblado en 3 partes. En el frente estaba la letra de mi abuela. Para Jody Marlene Miles. Abrir solo si es necesario. Russell lo miró. ¿Cuándo te lo dio?, preguntó. En marzo de 2017, dijo Attie. Me dijo, si algún día Howard intenta quedarse con lo que no es suyo, esto se lo das a Jody. Russell no abrió el sobre. En lugar de eso llamó a Adelaide Pemberton. Adelaide tenía 54 años. Creció en Lancaster, nieta de un panadero de Queen Street cuyos hornos cerraron en 1987. Russell la conocía desde 2011, cuando ella era una joven abogada en un caso de fraude que él supervisaba. Ahora era socia en Pemberton & Schultz, una firma pequeña de derecho familiar y patrimonial en King Street, en el centro de Lancaster. Se reunieron el jueves, 4 de septiembre por la mañana en su sala de juntas. Russell le contó todo. Le mostró las notas de su libreta negra. Ella escuchó los 2 mensajes de voz directamente del teléfono de Russell. Ambos grabados bajo la ley de consentimiento de una sola parte de Pensilvania. Luego miró el sobre. Russell, dijo con calma, no lo abra sin la hija presente. El viernes por la mañana, ella me llamó. Señora Miles, dijo, mi nombre es Adelaide Pemberton. Represento a Russell Pendergrast. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde? Hay un documento que debe abrirse en su presencia. Me quedé un buen rato sentada en la mesa de la cocina después de esa llamada. ¿Esto tiene que ver con el día del trabajo?, pregunté. Se trata de su abuela, respondió. Salí 1 hora antes y llevé a Caleb a la escuela. Manejé hasta Lancaster. King Street era una fila de edificios antiguos restaurados, con placas de bronce junto a las puertas. La oficina de Pemberton & Schultz tenía una puerta azul oscuro, casi naval. Russell ya estaba en la sala de juntas cuando llegué. Se levantó en cuanto me vio, me acercó una silla y luego se sentó a mi lado, no enfrente. Adelaide puso el sobre la mesa. Señora Miles, dijo, este sobre fue entregado a la señora Attie Pendergrast por su abuela en marzo de 2017, con la instrucción de entregárselo si su padre intentaba tomar control de algo que no le pertenecía. El señor Pendergrast lo trajo sin abrir. Ahora lo abriremos con usted como testigo. Usó un abrecartas y deslizó los documentos sobre la mesa. Era un documento de 4 páginas, impreso en papel grueso color crema. La primera página decía, Última voluntad y testamento de Loretta Marlene Miles. Fecha, 14 de marzo de 2017. Notariado por Eunice Crider, de Prata, Pensilvania, el mismo día. Abajo había 2 firmas de testigos. Una era Attie Pendergrast. La otra era Inés Brubaker, la contadora de mi abuela por más de 40 años, la misma que todavía servía café los domingos en el salón comunitario de la iglesia St. James. Leí la tercera página 2 veces. Luego la leí en voz alta, despacio, para asegurarme de que no me lo estaba inventando. A mi nieta Jody,
quien siempre entendió que esta panadería se trata primero de las personas, le dejo el control total de Miles Family Bakery, todas sus sucursales, activos y propiedad intelectual. Con el deseo de que mi hijo Howard permanezca en un rol honorario como fundador emérito. Levanté la vista. ¿Esto es real?, pregunté. Es real, dijo Adelaide. Está firmado, presenciado y notariado correctamente. Sustituye el testamento de 2009 que su padre hizo validar en 2018. Legalmente, esto ha estado vigente desde el día que su abuela murió. Usted ha sido dueña del control de la panadería durante 7 años. Su padre ha estado trabajando ahí. Me quedé completamente quieta. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Adelaide sonrió apenas por primera vez. Primero, dijo, escribimos una carta. La carta se envió por correo certificado el jueves, 11 de septiembre por la tarde. 4 páginas en papel membretado de la firma. La carta estaba dirigida a mi papá, mi mamá y mi hermano Trevor, en la dirección de Owl Hill Road. Era un envío rastreado y estaba programado para llegar el sábado, 13 de septiembre, 12 días después del día del trabajo. Yo no vi esa carta hasta que Adelaide me mostró su copia del expediente. La primera línea era simple: este despacho representa a Russell Pendergrast y a los intereses del patrimonio de la fallecida Loretta Marlene Miles. Se adjunta una copia certificada de un testamento notariado con fecha 14 de marzo de 2017. El cual modifica de forma sustancial la sucesión registrada en el condado de Lancaster en septiembre de 2018. El segundo párrafo ordenaba a mi papá detener toda toma de decisiones financieras de la panadería y sus sucursales, de forma inmediata al recibir la notificación. El tercero pedía respuesta en un plazo de 21 días. Y la cuarta página listaba anexos: copia certificada del testamento de 2017, declaración jurada de Inés Brubaker, declaración jurada de Attie Pendergrast. Y un aviso de que ya había una auditoría forense en curso. La carta tenía 4 páginas, pero la primera línea fue suficiente para dejar a toda la familia en silencio. Mi celular empezó a sonar a las 6:48 de la tarde del sábado. Mi mamá llamó 17 veces entre esa hora y la medianoche. No contesté ninguna. Estaba en el piso del cuarto de Caleb, acomodando con él sus tarjetas de béisbol por colores de equipo, y ni siquiera miré el teléfono. Cerca de las 11, las llamadas pararon. Entró un solo mensaje de mi mamá: Jody, sea lo que sea esto, deténlo. Tu papá está con dolor en el pecho. Lo leí. Puse el teléfono boca abajo. Arropé a Caleb. Y me fui a dormir. Dormí por primera vez en 2 semanas. La primera señal de que no lo iban a aceptar en silencio llegó el sábado, 13 de septiembre a las 9:14 de la mañana. Caleb estaba en la mesa desayunando cereal. Yo le preparaba una segunda tostada cuando sonó el intercom. Jody, se escuchó la voz de mi papá. Esto es un malentendido. Tenemos que hablar en familia. Apreté el botón del intercom. Habla con mi abogado. Hubo una pausa. Luego escuché a Trevor. Jody, abre la puerta. Golpeó una vez con el puño. La cuchara de Caleb se quedó a mitad del camino hacia su boca. Afuera, una camioneta gris conocida se estacionó del otro lado de la calle. Russell estaba en su casa cuando le mandé un mensaje a las 9:11. Llegó en 8 minutos. No se bajó de la camioneta. Solo se quedó ahí, con las manos en el volante, mirando el edificio. Trevor lo vio. Miró a mi papá. Y los dos se subieron de nuevo al coche. Se fueron. Russell esperó 5 minutos más y también se fue. Al mediodía, el chat familiar Miles Family ya tenía 23 mensajes nuevos. Mi mamá encabezaba todo: por favor recen por Jody. Creemos que está pasando por algo serio. Ha estado actuando extraño desde hace tiempo. Howard está destrozado. Ha sido manipulada por alguien externo a la familia. Todavía no sabemos quién. Una tía abuela de Reading me llamó al teléfono de casa. Cariño, ¿estás consumiendo algo? Colgué. Tomé captura de pantalla del hilo de mensajes y se lo mandé a Adelaide por correo.
A la 1:42 de la tarde llegó un mensaje privado de Meredith. Jody, te están mintiendo. Yo tengo cosas que necesitas ver. Hay muchas cosas que no sabes de Trevor. En 5 minutos me envió 14 capturas de pantalla. Mensajes de Trevor con tareas que le pedía, fechas de depósitos bancarios sobre los que le habían dicho que no preguntara, nombres de excompañeros de la universidad a los que había estado contactando en los últimos 2 meses. Y luego un último mensaje. Ya no voy a cubrir a ninguno de ellos. Me senté en el piso del pasillo, con la espalda contra la pared, y leí cada captura 2 veces. Después se las reenvié todas a Adelaide. Al día siguiente, domingo, 14 de septiembre, mi mamá volvió a dirigir la hora del café en la iglesia St. James. Estaba sentada en la mesa larga del salón comunitario con 8 mujeres alrededor, diciendo, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la luz de la ventana, que yo siempre había sido muy emocional, como mi abuela. Y que la familia estaba rezando por mí. La mujer que servía el café era Inés Brubaker. Inés dejó la jarra sobre la mesa, no dijo nada, tomó su bolsa y salió del salón. Se fue a su casa y llamó a Adelaide. Dígale a esa abogada que voy a testificar, dijo, y que lo voy a hacer de pie. A la mañana siguiente, lunes, 15 de septiembre, Trevor empezó a hacer llamadas. Llamó a 4 cuentas de restaurantes que yo misma había conseguido para la sucursal de Manheim. Les habló con su voz tranquila, amable, diciendo que probablemente habría cambios en la empresa y que tal vez era buen momento para considerar otras opciones. El primero en llamar de vuelta fue Quincy Marbach, dueño de un restaurante de granja a mesa en East King Street. Me llamó 12 minutos después de colgar con Trevor. Jody, tu hermano acaba de intentar robarme la cuenta, ¿qué está pasando? Le dije que no podía hablar mucho, que hablara con mi abogado y que me mandara el mensaje de voz. Lo hizo en menos de 5 minutos. Se lo reenvié a Adelaide. Esa misma tarde me llamó. Señora Miles, me dijo, su hermano acaba de cometer interferencia ilícita en una relación comercial. Podemos agregarlo como parte formal en el caso de sucesión. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con el cuaderno abierto frente a mí. Caleb estaba dormido en el sillón bajo una cobija. Y escribí despacio en la página en blanco, ellos no van a parar solos. Van a perder porque no saben detenerse. Si alguna vez has estado en esa parte de la historia donde los que te lastimaron empiezan a convencer a otros de que tú eres el problema, déjalo en los comentarios. Dime cómo te llamaron a ti. Y suscríbete antes de que te cuente que estaba escondido en los libros. Para la segunda semana de octubre, el expediente ya era tan grueso que Adelaide lo había pasado de carpeta a una caja de archivo. La contadora forense que contrataron se llamaba Marcia Toxbury, tenía 52 años, era examinadora certificada de fraude y trabajaba en Harrisburg. Tenía poca fama, pero una memoria enorme para rastrear plataformas de pagos en el extranjero. Marcia estuvo 11 días metida en los libros de QuickBooks de la sucursal principal de Miles Family Bakery. Cuando vino a darnos el informe, puso una sola hoja sobre la mesa de la sala de juntas. $238,000, dijo, en 87 transacciones separadas durante 7 años, todas pasando por PG Solutions, una plataforma offshore registrada en Curazao. El patrón es consistente con una adicción sostenida. Esto no es un error aislado. Es un hábito. Adelaide me miró. ¿Cuánto de eso cubriste tú personalmente, señora Miles? 52,000, respondí. Transferencias desde mis ahorros a 3 proveedores, Lehman Mead, Stoltzfus Dairy y As Family X. Desde la primavera hasta diciembre del año pasado. Marcia tomó nota. Adelaide también. Reclamo equitativo, dijo Adelaide en voz baja. Usted no le dio ese dinero a su padre. Se lo dio a la panadería para mantenerla viva. Y legalmente, la panadería ya le pertenecía a usted. Podemos recuperar eso como prioridad de acreedor. A la mañana siguiente, Russell llegó a la oficina y dejó su libreta negra sobre el escritorio de Adelaide. La abrió en la primera página donde hablaba de mi familia. Ese es el cronograma, dijo. 14 meses. 41 registros. 2 llamadas grabadas.
3 conversaciones presenciadas entre el niño y sus compañeros. Y una observación de un gesto físico de tensión. Adelaide lo leyó. Russell, dijo, escribiste esto como si fuera un reporte policial. Vieja costumbre, respondió él. No sonrió. Adelaide agregó la libreta como evidencia oficial. Notas de campo Pendergrast, anexos R1 a R41. Los 3 proveedores llegaron durante la semana siguiente para firmar declaraciones juradas. Levi Lehman, del molino Lehman N. Prata, fue el primero. Tenía 66 años y llegó con un saco encima del uniforme de trabajo. Habló con la calma de alguien que lleva 40 años moliendo harina. Señorita, Jody me hizo una transferencia directa en mayo del año pasado, unos $8,000 y algo más. Pensábamos que venía de su papá. No sabíamos que salía de sus propios ahorros. Stoltzfus Dairy llegó 2 días después. Luego la granja de huevos de Birmingham. Las 3 declaraciones incluían copias de las transferencias. Y todas tenían la misma línea de concepto escrita por mí, por mi abuela. El expediente más pesado de todos, el que Adelaide mantenía arriba de todo, era el de Inés Brubaker. 12 páginas. Detallaba cada conversación que Inés había tenido con mi abuela entre enero y marzo de 2017. Detallaba una reunión en febrero, donde mi abuela había dicho, según Inés: Howard ha cambiado desde que murió su hermana. No puedo dejarle la panadería. Jody tiene el instinto de mi madre para esto. Mi tía abuela Estelle había muerto a finales de 2016. Era la única hermana de mi abuela. Mi papá había sido golpeado mucho más fuerte por la muerte de su hermana Estelle que cualquier otra persona, porque ella era la única que todavía podía bajarlo de la peor versión de sí mismo. Yo no entendí eso hasta que leí la declaración jurada, ni tampoco entendí cuánto había estado viendo mi abuela todo el tiempo. Jody, me dijo Adelaide después de que lo leí por segunda vez, este caso ya no se trata de si el testamento es real. Se trata de que tan públicamente está dispuesta tu familia a admitirlo. La petición para reabrir la sucesión se presentó el jueves 30 de octubre de 2025 en la Corte de Huérfanos del Condado de Lancaster. La audiencia quedó programada para el miércoles 11 de marzo de 2026, 4 meses y medio después, lo cual Adelaide me explicó que era normal en un caso de disputa de este tipo. Mi papá contrató a un abogado de lectura de testamentos llamado Bradford Halsey Ellington. Era el tipo de abogado del que mi papá hablaba en su club social. Trevor también consiguió su propio abogado. Yo nunca entré a la oficina de Ellington, pero Adelaide sí lo vio en una reunión preliminar a inicios de noviembre y me dijo, con una media sonrisa seca, que después de revisar las pruebas le había preguntado en el pasillo: ¿La hija de verdad está dispuesta a llevar esto hasta el final? Y Adelaide le respondió: ya lo hizo, licenciado. Usted apenas está alcanzando. Noviembre llegó frío. La primera nevada cayó el martes antes de Acción de Gracias. Mi mamá empezó a escribirme otra vez, pero esta vez el tono era distinto. Jody, yo no sabía lo del juego. Te lo juro. No sabía. No respondí. La semana después de Acción de Gracias, Connor, mi hermano menor, el que había sido el que más se rió en el picnic, llegó a mi departamento con una caja de cartón. Se quedó parado en el pasillo, sosteniéndola. Tenía 30 años, pero en ese momento se veía como un niño. Te faltaron algunas cosas de Caleb en la casa, dijo. Te las traje. Lo dejé entrar. No le ofrecí café. Puso la caja junto al sillón. Adentro había una chamarra de forro polar, unos tachones del verano anterior, un libro de Charlotte's Web y el molde de metal con el mandil de hilo verde que decía L. Miles en el mango. El pan de calabacita estaba envuelto en papel aluminio nuevo. Lo había vuelto a hacer. Lo había horneado otra vez él mismo. Miré el molde en silencio por un buen rato. Connor, le dije, tú sabías de lo de papá. Bajó la mirada a sus zapatos. Sabía que algo pasaba, pero no sabía qué. Te reíste de Caleb. Siguió mirando el piso. Estuve mal, Jody. Perdón. Estuve mal. Lo dejé sentarse en el sillón. Se quedó unos 30 minutos.
Miró la foto de escuela de Caleb en la repisa y no intentó tocarla. Cuando se fue, le dije: Connor, no te prometo nada. Vamos a ver. Asintió y salió. Yo puse el molde de metal en la cocina, junto a la tostadora. El pan de calabacita se quedó toda la noche en la rejilla. No lo tiré. En enero, Meredith dejó a Trevor. Ella se mudó a un departamento de una recámara en West Lemon Street. Le llevó a Adelaide otras 40 páginas de capturas de pantalla. En una de ellas, de junio de 2024, Trevor le escribía a un amigo de la universidad: mi hermana paga las cuentas, solo que no sabe cuáles cuentas. Adelaide agregó esa captura al expediente complementario. Yo me reuní con Meredith para tomar café en un Olive Garden sobre Lincoln Highway East. Ella eligió el lugar. Lo eligió porque era público, iluminado y prácticamente imposible de convertir en una escena. En la mesa, me deslizó su anillo de bodas dentro de un sobre blanco pequeño. Para tu caso, guárdalo. No me importa. Solo no lo quiero en mi mano. Le dije que se lo quedara. Dijo que no. Guardé el sobre en mi bolsa y me fui a casa. Nunca lo abrí. La audiencia fue el miércoles 11 de marzo de 2026 en la Sala 3 del Tribunal del Condado de Lancaster. Era un salón pequeño, con bancas de madera oscura. La jueza Eleanor Whitmore Cassidy estaba al frente, una mujer de unos 60 y tantos, con lentes de lectura sobre la cabeza. Russell estaba justo detrás de mí, del lado de los solicitantes. Caroline a su lado. Inés unas filas atrás. Attie ya había declarado por escrito 2 semanas antes desde Garden Spot Village con un taquígrafo presente. No pudo asistir por su estado de salud. Mi papá estaba 2 filas atrás, del lado de los demandados. Trevor no apareció. Su abogado fue solo. Mi mamá estaba al final de la fila de mi papá, con las manos entrelazadas y el anillo girado hacia adentro, escondiendo la piedra contra la palma. Adelaide presentó el caso en 41 minutos. Sin levantar la voz, fue desarmando todo: el testamento, la notarización, los testigos, la cadena de custodia del sobre, las 87 transacciones de apuestas, el reclamo económico, la interferencia comercial y las declaraciones juradas. Bradford Halsey Ellington respondió en 14 minutos. Intentó decir que el testamento era falso, que Attie había sido influenciada. Pero no intentó negar las apuestas de mi papá. Eso ya estaba en el expediente, con auditoría forense incluida. La jueza escuchó todo sin tomar una sola nota visible. Cuando habló, lo hizo con una calma total. Con base en el registro documental y las declaraciones juradas. Este tribunal determina que el testamento fechado el 14 de marzo de 2017 cumple con los requisitos de la ley de Pensilvania y reemplaza en lo sustancial el instrumento de 2009. Se reabre la sucesión. El documento de 2017 es el vigente. Fijó fecha para la audiencia civil 2 semanas después y dio por terminada la sesión. Yo no me moví. Russell solo puso una mano en mi hombro, muy leve, y luego la quitó. Mi papá no me volteó a ver cuando salimos de la sala. Trevor tampoco. Mi mamá se levantó demasiado rápido de la banca. Caminó por el pasillo y alcanzó a ponerse frente a mí ya en el corredor fuera de la sala. Intentó tocarme el brazo. Yo di un paso hacia atrás. Solo uno. No fue dramático, no fue una escena. Fue ese tipo de movimiento automático que haces cuando no quieres que un desconocido invada tu espacio. Ella se quedó quieta. Bajó la mano. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Jody, por favor, dijo. No respondí. Seguí caminando por el pasillo de mármol con Adelaide a un lado y Russell al otro, salí a la luz de marzo y manejé de regreso a casa con mi hijo. Si esta historia te ha mantenido aquí hasta esta parte, los documentos, la corte, las declaraciones, déjame en los comentarios qué crees que hizo mi mamá la mañana de la audiencia. Al final te digo si acertaste. Y si alguna vez te has apartado de una mano que antes te daba calma, deja tu like para que el algoritmo se lo muestre a alguien más que lo necesite. 2 semanas después, Adelaide me llamó a la oficina para la conferencia de acuerdo civil. Yo tenía una decisión frente a mí. Podía haber seguido con cargos criminales.
El expediente forense era más que suficiente para que un fiscal lo tomara en serio. Mi papá había hecho mal uso continuo de dinero de la empresa. Había usado fondos para apuestas personales. Y había hecho validar un testamento que tenía razones claras para saber que ya no era el documento vigente. Adelaide puso sobre la mesa 8 caminos distintos que una hija enojada podría tomar. Yo me quedé viéndolos en silencio. Caleb estaba en la escuela. La luz de la tarde entraba por la ventana de King Street formando líneas largas sobre la mesa. Yo no estoy haciendo esto para destruirlo, dije al final. Lo hago para que Caleb no crezca viendo a su mamá convertirse en alguien como él. Adelaide asintió. No intentó convencerme de nada. Redactó el acuerdo. Se firmó el martes 24 de marzo de 2026 a las 4 de la tarde, en la sala de juntas de Pemberton and Schultz. Mi papá estuvo presente. Mi mamá también. Trevor también. Sus abogados igual. Adelaide y yo estuvimos ahí. Russell esperó en la recepción. Los términos eran simples. Mi papá aceptaba pagar $190,000 a la panadería en un plazo de 60 meses. Conservaría el título de fundador emérito en el papel membretado y en la foto enmarcada sobre la caja registradora de Main Street. Pero no recibiría salario. No tendría autoridad para firmar nada. Y no volvería a ver los libros contables nunca más. También aceptó, como parte del acuerdo, entrar a un programa residencial de 90 días para tratamiento de adicción al juego en el Keren Treatment Center en Berners-Ville. Adelaide ya tenía listo el documento de admisión antes de que él siquiera se sentara. Mi papá lo firmó ahí mismo, antes de salir del cuarto. Trevor fue degradado de gerente senior a panadero de línea, con turno de las 5 de la mañana en la sucursal de Main Street. Sueldo por hora, sin comisiones, con 18 meses de supervisión. Le quitaron la camioneta de la empresa. Le quitaron el celular. Conservó el trabajo solo porque yo me negué a despedirlo. Y no fue por piedad. Fue porque entendí que ese era el castigo más honesto. Mi mamá no recibió nada porque no pidió nada. Solo preguntó, en voz baja al final de la reunión, ¿puedo ir a los juegos de Caleb? Yo la miré del otro lado de la mesa. Puedes ir al campo público y sentarte en las gradas. No al dugout. Todavía no. Asintió. No lloró ahí. Lloró hasta que llegó al estacionamiento. El siguiente sábado, 4 de abril de 2026, mi mamá llegó a la sucursal de Main Street a las 9 de la mañana. Traía un suéter azul marino y la bolsa agarrada con las 2 manos. Caleb estaba detrás del mostrador conmigo, acomodando con cuidado los roles de canela en la vitrina, tal como yo le había enseñado. Ella no se acercó de inmediato. Esperó a que yo le hiciera una señal. Avanzó 3 pasos. Se detuvo frente a él. Caleb, dijo. Él levantó la mirada. Caleb, repitió. Te pedí hacer algo en el día del trabajo que ninguna abuela debería pedir. Estuve mal. Tú hiciste lo correcto ese día. No estabas en problemas. Nunca estuviste en problemas. Perdóname. La panadería no estaba vacía. Había 6 clientes formados. Y todos fingían no escuchar, pero ya estaban escuchando. Caleb se quedó completamente quieto. No se acercó. No se alejó. La miró por lo que pareció un rato largo. Y luego hizo un solo gesto con la cabeza. 1. Y regresó a acomodar los roles. Mi mamá soltó el aire. No intentó abrazarlo. No dijo nada más. Salió a la banqueta, se subió al coche donde le esperaba mi papá y se tapó la cara con las manos. Y lloró durante todo el camino de regreso a casa. Eso fue lo más cercano a perdón que un niño de casi 9 años pudo darle un sábado por la mañana. Y, honestamente, fue más de lo que ella se había ganado. El sábado 18 de abril de 2026, los Lititz Lions empezaron la temporada en Lititz Springs Park. El pasto estaba verde de primavera. Las gradas eran de madera clara. Caleb llevaba el número 11. Me preguntó semanas antes por qué podía escoger su número ese año. Russell le respondió,
porque el coach tiene un favor al año para su mejor segunda base, y este es el mío. Caleb eligió el 11 porque ese era el mes de nacimiento de su bisabuela. Russell estaba junto al dugout con su gorra desgastada de siempre. Caroline estaba en las gradas detrás del home. Attie estaba en silla de ruedas junto a ella, con una manta delgada sobre las piernas. En las manos sostenía un cupcake de la panadería, dentro de una bolsita de papel, con betún blanco y una sola perlita de azúcar encima, muy bien puesta, como si alguien la hubiera pensado demasiado. Yo me senté junto a Attie. Casi no hablé. En la segunda entrada, Caleb subió desde segunda base después de fildear una rola. Levantó la pelota, miró hacia las gradas, me encontró y saludó con la mano. Yo le regresé el saludo. Llevaba 7 meses sin llorar. Ese día lloré. En silencio. Attie extendió la mano y me dio una palmadita suave, con sus dedos delgados y cálidos. Tu abuela te quería más que a nadie, dijo otra vez. Lo venía diciendo desde 2018. Esta vez, por fin, lo dejé entrar. Esa misma semana cambié el letrero de Main Street. El nuevo decía, con la misma tipografía pintada a mano que mi abuela había usado en 1962. Miles Family Bakery, establecida en 1962. Y abajo, más pequeño, en memoria de Loretta Miles, 1937-2018. Colgué la foto de 1994, yo a los 6, con harina en la nariz, su mano sobre la mía, junto a la caja registradora. El primer día que Caleb volvió a estar detrás del mostrador, la vio y me preguntó en voz bajita, de esa forma que usa cuando está pensando algo serio. ¿Es la bisabuela? Es la mujer, le dije, que hizo que tú siempre tuvieras un lugar aquí. Asintió una vez y regresó a los cones. Quiero contarte lo que aprendí antes de cerrar esto. Mi papá lleva 52 días en el programa de 90 días en corazón. Me escribe una carta cada semana. No he respondido ninguna, pero tampoco las he tirado. Están en una caja de zapatos en el fondo de mi closet. Y, de alguna forma, eso tiene sentido. Mi mamá ya puede ir al campo público, pero no al dugout. Va a todos los juegos y se sienta hasta el otro extremo de las gradas. Caleb todavía no la mira, pero ya no se sobresalta cuando llega a su coche. Trevor está en libertad condicional. Llega a las 4:30 de la mañana y necesita el trabajo para amasar el pan del día. No puede hablar con proveedores ni tocar los libros. Meredith pidió el divorcio. Ella fue quien le enseñó a Caleb a hacerse su propio omelette el mes pasado. Connor me visita los domingos. Siempre trae pan de calabacita en el molde de metal. Ya no lo tiro. Inés se retiró de servir café en St. James Lutheran. La semana después de la audiencia vino a la panadería y me preguntó muy seria si necesitaba ayuda con los libros. Le dije que sí. Ahora trabaja 2 mañanas a la semana en la oficina trasera, con sus lentes al borde de la nariz, igual que cuando trabajaba con mi abuela. Russell sigue entrenando a los Lions. Dice que este es su último año, aunque ya lleva 2 diciendo lo mismo. Los miércoles, Caleb va a su casa y ayuda a cocinar la cena de Caroline, porque sus manos ya tiemblan demasiado para cortar verduras. Russell le enseñó a Caleb a picar una zanahoria la semana pasada. Cuando llegó a casa me lo presumió. Traía una curita chiquita en el pulgar y estaba muy orgulloso. Attie pasó su declaración jurada de pie, con las 2 manos apoyadas en su andador, porque dijo que su mamá siempre le enseñó que el testimonio importante nunca se da sentada. Tiene 83 años. Es, según ella misma, la segunda persona más longeva viva de St. James Lutheran. Y, en mi opinión, personal, es la mujer más fuerte que he conocido. Adelaide y yo comemos juntas el segundo martes de cada mes. Me dice que hay más mujeres como yo en el condado de Lancaster de las que yo creo. Y le creo. La panadería hizo $112,000 en marzo de 2026. El mejor marzo en 64 años de historia. No lo anunciamos. En pueblos como este, la gente se entera sola. Y la gente quiere comprar pan de alguien que peleó por mantener las luces encendidas. A veces, en la noche, cuando Caleb ya está dormido,
Saco el testamento original de 2017 de su funda en la caja ignífuga del closet y leo otra vez la misma línea. A mi nieta Jody, que siempre entendió que esta panadería es primero sobre la gente. Mi abuela estuvo observando 8 años antes de firmar ese papel. Observó a mi papá después de la muerte de mi tía abuela. Lo observó en funerales. Lo observó en Navidad. Lo observó una tarde de febrero de 2017, cuando en la panadería rechazó a un cliente de toda la vida porque le faltaban $3 en un cheque. Ese día no le dijo nada. Manejaba de regreso a casa, llamó a Eunice Kreider en Eprata y pidió una cita para marzo. No hizo el testamento por crueldad. Lo hizo por amor. El tipo de amor más difícil. El que entiende que la persona que criaste te va a fallar, y aún así se prepara en silencio para que los que vienen después no queden desprotegidos. Pienso en ella todos los días. Sobre todo cuando mi mamá me manda mensajes que dicen, lo extraño, antes era diferente. No respondo esos mensajes. Pero tampoco los borro. Esto es lo que quiero que entiendas. Si llegaste hasta aquí, en una tarde de lunes en septiembre, en un patio trasero en Lititz, Pensilvania, mi propio papá intentó usar a mi hijo de 8 años para quitarme lo único que me quedaba que me importaba. Mi lugar en la familia donde nací. Usó una hoja de papel. Usó una pluma. Usó la palabra débil. Se rió cuando mi hijo lloró. Se rió porque estaba seguro de que tenía la razón. Se rió porque 19 personas en ese patio ya habían decidido dejarlo tenerla. Se rió porque estaba convencido de que yo era el tipo de mujer que iba a rogar para volver a entrar, y luego demostrarle que tenía razón al rogar. Él no sabía, esa tarde, que el hombre sentado en la mesa del picnic estaba escribiendo el nombre de mi hijo en una libreta negra. No sabía que la contadora que había querido a mi abuela por 42 años iba a dejar la cafetera en una reunión de la iglesia y salir sin decir nada. No sabía que una mujer de 83 años en New Holland era la segunda testigo de un testamento firmado 8 años atrás, y que llevaba años esperando, en silencio, a que su hijo tocara la puerta un martes cualquiera para preguntarle por fin qué guardaba en esa caja de zapatos. No sabía que su hija, la que él llamaba el eslabón débil, la que mandó a la sucursal pequeña, la que se burló frente a 19 personas, llevaba más de 18 meses sosteniendo sola las luces de la panadería. No sabía que esa risa de ese día iba a ser la última vez que se iba a reír a mi costa. En mayo, los árboles de Owl Hill Road ya están llenos otra vez. La panadería va bien. Mi mamá se sienta hasta el fondo de las gradas y ve a mi hijo jugar en segunda base. Mi papá está en un centro en Bernersville, aprendiendo a vivir sin aquello que usaba para apagar lo que le dolía por dentro. Mi hermano amasa pan a las 4:30 de la mañana. Connor lleva pan de calabacita los domingos. Mi hijo duerme en su propia cama, en su propio cuarto, en un departamento pequeño en Mannheim, con el guante de béisbol en la mesita de noche y una foto escolar de su bisabuela pegada sobre la almohada. En mi bolsillo, todos los días, llevo un papel doblado. No es el papel que mi papá le puso enfrente a mi hijo en el día del trabajo. Ese está guardado en un sobre de evidencia en la oficina de Adelaide. El papel que yo traigo es otro. Me lo dio Caleb una semana antes de cumplir 9 años. Está doblado en un cuadrito pequeño. Escrito a lápiz, con su letra cuidadosa de niño de 8 años. Mam, tú eres familia. Con amor, Caleb. Él me miró desde segunda base en abril y me saludó. Yo le regresé el saludo. Y esa fue la única votación familiar que realmente importó. Si esta historia llegó hasta ti, los comentarios están abiertos. Dime desde dónde la estás viendo. Dime qué habrías escrito en ese papel si hubieras sido el niño en ese picnic. Y dime quién es tu Russell, esa persona tranquila que no se rió cuando todos los demás sí. A veces son ellos los que nos salvan. Y están más cerca de lo que crees. Suscríbete para que la próxima historia te encuentre. Nos vemos en la siguiente.